Bueno, yo quiero primeramente comentarles que en este libro yo he escrito dos textos. Un texto se llamó lo de El horror de las cenizas mezcladas, que ya he tenido oportunidad de hablar de él en otras presentaciones, y el otro era este de la responsabilidad subjetiva, que lo he dividido en diferentes partes para poder de alguna manera tomar ciertas frases y ciertas ideas de algunos de los artículos del libro que a mí me han tocado y me han interpelado. Tengo que decir que todos lo han hecho, todos son magníficos textos, pero hay algunos que por situaciones probablemente mías personales, pues me han interesado y yo quiero transmitir aquí un poco lo que en estos textos he podido recoger. Para empezar, decirles que yo soy una persona que cree que el psicoanálisis se observa en el descubrimiento sobre todo de las almas más pequeñas, en el sentido de edad. En los niños es donde nosotros descubrimos una serie de cosas que leemos en la teoría y que están allí como surgiendo de una manera impresionantemente clara en los niños. Y yo he invitado a algunos niños a escribir en este libro porque me di cuenta que era la posibilidad que tenía precisamente de introducir estas reflexiones que están allí de esta forma de verdad tan clara y tan emotiva. Y uno de ellos, de estos textos, a mí me sorprendió con la palabra traición. Es un texto precisamente de una niña oaxaqueña que ella, a la hora de estar hablando de lo que es la COVID-19 en este momento para ella en México, la evocaba a hablar de esta palabra traición, que no es tampoco una palabra muy fácil de captar para los niños. Y me pareció muy interesante este vínculo que ella hace entre toda la problemática que se está viviendo de este problema del virus y obviamente esto que tiene que ver con una traición probablemente de su historia familiar. Ya nos lo comentará ella porque el 20 de junio está invitada. Otro artículo que me pareció igual de revelador es el de un niño de 5 años de edad. Este niño inicia su texto diciendo: el coronavirus no es nada, es una bola con patas, pero si voy a ver a mi abuelito, lo puedo matar. Y también me pareció esta manera tan sencilla de hablar de los niños y de describir una realidad que, como dice Estrella Romeralo, no es una nueva normalidad, sino que es una nueva realidad con la que nos estamos enfrentando todos nosotros, desde nuestros niños hasta nuestros abuelos. Y toda esta generación, pasando desde una hasta otra, nos estamos enfrentando con una nueva realidad que nos abruma y que no tenemos manera a veces de ponerle palabras, porque correspondería a lo que nosotros como lacanianos diríamos del orden del registro de lo real, ese sitio en donde no tenemos las palabras ahora mismo para poderlo decir, porque no contamos con ello, estamos siendo parte del sufrimiento, estamos siendo parte de esta historia. Mucha gente la comparaba con guerras, porque claro, algunos que eran los soldados, que son los sanitarios que están en primera línea, pues iban allí como a la guerra. A otras personas les molestaba mucho que pensaran que esto era una guerra y lo hablaban desde otros sitios. Pero la realidad es que la mayor parte de las versiones sí coinciden en que estamos viviendo un momento histórico de gran sufrimiento, todos, en cada una de las ciudades donde vivimos, cada uno de nosotros estamos tratando de responsabilizarnos subjetivamente de estos acontecimientos tan duros y tan complicados que nos está tocando vivir a todos. Había otro escrito que me parecía interesante para hablar de la responsabilidad subjetiva y que es precisamente el de un chico que está estudiando cine.
está en su último grado en la universidad, ya para sacarse su título. Y su texto nos habla, como tiene que ser, de cine. Cuando yo lo invito a escribir, este chico de pronto empieza a decirme que lo que le viene a la mente es la película de los pájaros de Alfred Hitchcock. Y entonces va a escribir en su texto una especie de relación entre lo que estamos viviendo con la COVID-19 en cuanto al confinamiento y en cuanto al estado de alarma, a lo que ocurre en este cine de los pájaros de Alfred Hitchcock, que es considerado, como ustedes saben, pues un cine negro. Y entonces de pronto lo que él mira es que es un engaño. Es decir, los personajes inician una historia que es la típica historia de amor, donde el hombre conoce a la mujer y entonces parece que se va a desarrollar un romance, pero de pronto quedan los mismos personajes impresionados dentro de la misma película al verse rebasados por algo que ellos mismos llamarán "eso no estaba en el guión". Es decir, que de pronto invaden unos pájaros y esos pájaros empiezan a atacar a toda la gente y empiezan a crear movimientos de psicosis y de angustia. Y todo mundo se tiene que confinar en sus casas y surge un estado de alarma. Entonces, este chico, futuro cineasta, hace entonces el vínculo entre lo que estamos viviendo, cuando de pronto esto no estaba en nuestro guión, en el nuestro, de nuestras vidas, y sin embargo se está convirtiendo en el protagonismo. En cine a eso se le llama la ruptura, dicen, de la cuarta pared. Digamos que hemos tenido algo parecido con este virus que nos llegó. Todo nos cambió, así como en esa película de Alfred Hitchcock. Después de que en este texto este chico habla de esta parte del cine, empieza entonces a vincularlo con su propia historia personal, en donde él tenía planeado terminar su carrera, tenía planeado graduarse, lo han mencionado para que tenga una mención honorífica, le iban a hacer una gran fiesta, iba a tener un gran viaje, y de pronto todo eso se ve truncado también para él, y entonces empieza él a ver, eso no estaba tampoco en el guión de su propia vida. Hay otro texto que me parece sumamente interesante plasmar aquí en cuanto a lo que hablamos de la responsabilidad subjetiva, que tiene que ver con una chica que está en Francia. Esta chica vive en Cannes, allí en donde se hacen todos estos eventos del cine y del Festival de Cannes en Francia. Ella de pronto se ve confinada en un piso en donde está completamente sola, porque su familia no vive allí. Ella tiene un novio y entonces el novio no puede venir a verla porque ella es una chica vulnerable, padece asma. Y empieza a tener grandes ataques de paranoia, pensando que es que si sale a la calle lo va a coger y se va a morir, teniendo una serie de angustia por no poder tener a nadie de la familia cerca, pensando que si se va al hospital puede de pronto morirse y ni siquiera va a estar un conocido junto a ella. Y entonces el escrito le llega como una especie de medicina para poder expresar lo que tiene dentro guardado. Le titula El taller de la escritura y habla de cómo el ponerse a pensar en su cabecita cómo escribir un texto para un libro que va a ser publicado le ayuda a empezar a evitar la angustia tremenda que está teniendo, porque entonces su mente empieza a pensar en otra cosa, en algo distinto. Podría contarles infinitas frases más de los 100 y un poquito más, porque son más de 100 textos que hay en este libro.
todos y cada uno escritos desde la subjetividad y desde la responsabilidad subjetiva que cada uno poco a poco va teniendo. Pero no quiero dejar de mencionar el de Jesús Muñoz, que es el editor de este libro. Jesús Muñoz escribió un texto al que le llamó Aipotsit. Aipotsit. Cuando yo lo leí dije, bueno, pero esto estará en latín, ¿o esto qué será? Porque no me sonaba de nada. Tuve el gusto de que una persona muy cercana a mí de pronto lo pudiera leer al revés, porque él no lo pone así en el texto, y si uno no capta, no va a entender que es que lo ha puesto al revés. Al revés, Aipotsit significa distopía. Este es el texto de Jesús Muñoz. Él va a hablar de lo que es este mundo indeseado, que es lo que sería la distopía, justamente lo opuesto a lo que Gema hablaba sobre la utopía. Jesús va a hablar de esa angustia de enfrentarte al momento justamente en el que tú creías que ese año iba a ser tu año, porque como yo les decía en la inauguración, este iba a ser el año de Editorial Edoria, porque cumple 25 años de haber iniciado su camino como Editorial Edoria. Y entonces de pronto se encuentra con este mundo indeseado que en términos del texto del chico cineasta le ha venido a cambiar el guión de su vida. Y esto es lo que yo quiero señalar en mi intervención. Esto que estamos viviendo, que aquí en España lo decimos en femenino, la COVID-19, porque se hace de alguna manera el vínculo a la enfermedad. El otro día me decía una amiga muy cercana mía, detesto que le digan en femenino, como si todo lo femenino es lo que siempre mata. Y nos reíamos un poco con toda esta cosa del género y con toda esta cosa complicada de ahora distorsionar tanto el lenguaje con tener que decir necesariamente el femenino y el masculino en cada una de nuestras intervenciones, cosa a la que me niego rotundamente como amante del lenguaje castellano. Entonces, como les digo, para finalizar, todos estos textos hablan desde lo más hondo del corazón de cada uno de los escritores. Tenemos todavía muchos textos más por escuchar, pero yo lo que quiero finalizar en el sentido de la ética de Jacques Lacan es precisamente decir lo que él nos transmitió sobre que en los eventos necesitamos saber que hay una responsabilidad que es propia del sujeto ante cualquier sufrimiento que le toca vivir. Y es nuestro deseo el que va a marcar esa responsabilidad en ese acto que vamos a decidir hacer. Yo les agradezco mucho escucharme y paso la palabra al siguiente interviniente. Muchas gracias a todos.